mar, un mar inmenso, profundo, cálido, y de fondo una costa hermosísima y acogedora. Esto es lo que circundaba a los antiguos navegantes que se dirigían a la tierra prometida. Llegaban de Hélade en busca de una nueva patria, empujados por la pobreza. Nos hallamos aproximadamente en el siglo VIII a.C., y el lugar de atraque, aquellos primeros conquistadores, lo llamaron Naxos, un lugar dulce y seguro, a las faldas de un inmenso volcán que con su luz de fuego debió haberlos guiado desde lejos como un inmenso faro natural. Aquí inicia la historia de la cultura siciliana, una historia compleja y fascinante que narraremos siguiendo la ruta y la cultura de las muchas civilizaciones que contribuyeron a transformar esta isla en un lugar maravilloso y espléndido, en donde la historia, el arte y la belleza ambiental se unieron en un connubio insólito y quizás irrepetible. Pero volvamos a nuestros colonos. De la antigua Naxos quedan invalorables testimonios que nos dicen mucho de cómo vivieron. Estos aprovecharon la índole apacible de la población y en poco tiempo llegaron a tener riqueza y poder gracias al comercio, explotando aquella cultura superior y la generosidad de la tierra. La ciudad fue destruida en el año 403 a.C. por uno de los muchos monarcas que encontraremos en nuestro viaje, Dionisio I, el tirano de otra colonia griega destinada a dejar su huella a través de los siglos, Siracusa. El primer asentamiento de colonos corintios se fundó aproximadamente en la época de la fundación de Roma, 734 a.C., en un islote cercano a la ciudad, Ortigia. La leyenda cuenta que quien los guió ahí, prometiéndoles gloria y riqueza, fue el oráculo de Delfos. Y justamente en honor a Apolo fue que se erigió uno de los primeros templos, que en aquella época debió ser lujoso e imponente, a juzgar por la reconstrucción que se conserva en el museo de la ciudad. En realidad, el lugar era agradable, fácilmente defendible y dotado de un caudaloso manantial, la actual Fonte Aretusa. Por otra parte, la salubridad del lugar aún hoy es evidente si consideramos que, aparte de Egipto, este es el único sitio en donde florece en modo espontáneo la planta de papiro. Este brota hermoso y abundante en las riberas del río Chane y hasta se le ha dedicado un museo de la ciudad, en el que se le sigue utilizando para la confección de pergamino, con los mismos métodos empleados por los egipcios hace 3000 años. En esta reconstrucción, que también se halla en el Museo Arqueológico de la ciudad, podemos admirar el lugar sagrado más importante de la isla, el Templo de Atenas, mandado a construir por Hierón aproximadamente en el siglo V. Con el pasar de los siglos, el templo fue transformado en iglesia cristiana. Hoy sus restos aún son visibles y han sido literalmente incluidos en la estructura del Duomo. Al aumentar su prosperidad, la ciudad se apoderó de la tierra firme. Se trató de una notable expansión, si consideramos que en el siglo V ya poseía uno de los más grandes y espectaculares teatros conservados hasta nuestros días, el Teatro Griego de Siracusa, que aún hoy es escenario de magníficos espectáculos. Tenía capacidad para 15.000 espectadores y era el centro de la vida cultural de la ciudad. Para satisfacer la creciente necesidad habitacional, se aprovecharon unas canteras, las llamadas latomias, una de las cuales, en forma de pabellón auricular, fue utilizada incluso como cárcel. Fue el célebre pintor Caravaggio quien difundió la voz de que el tirano Dionisos aprovechaba aquella excepcional capacidad de resonancia acústica
para oír las conversaciones de los prisioneros. Pero solo es una leyenda. En realidad, dicha capacidad fue admirablemente utilizada para ampliar la acústica del teatro emplazado sobre ella. Aún así, la riqueza alcanzada no sirvió de nada ante el avance de la potencia romana. Ni siquiera las murallas del inexpugnable castillo Euríalo y los famosos espejos incendiarios del célebre Arquimedes pudieron detener a las legiones de Roma. Los romanos asediaron la ciudad en el año 213 a.C. y, como solían hacer en aquellos tiempos, la saquearon ferozmente, asesinando hasta al gran genio matemático. Testimonio de aquel período es el gran anfiteatro, destinado, según la costumbre romana, más a violentas luchas de gladiadores que a cultos espectáculos griegos. Hablando de los romanos, su atención se concentró en otra colonia siracusana, en la costa norte de la isla, Tíndari, que también había sido fundada por Dionisio I, ahí por el año 396 a.C. Sin embargo, sus habitantes presintieron astutamente el poder del nuevo invasor y no opusieron resistencia. Al contrario, ofrecieron su alianza, logrando así evitar la destrucción de la ciudad, y sus actuales restos nos muestran cómo debió ser en el periodo de su máxima expansión. Estos son los restos de las casas y del edificio termal, decorado con espléndidos mosaicos, entre los cuales podemos apreciar aquel con la imagen de la Trinacria, el antiguo nombre de la isla, que luego se convirtió en el símbolo de Sicilia. El teatro es bellísimo y, como de costumbre, fue construido en tal forma que desde él se puede ver el mar. Para terminar, observamos la imponente basílica, destinada a las reuniones públicas y que se remonta a fines de la Edad Imperial. La Tíndari de hoy está dominada por otro lugar de culto, el santuario de la Madonna Nera, llamado así por la imagen de la Virgen Negra, de proveniencia oriental, que se halla en su interior y que resalta en el antiguo edificio destruido en el año 500 por el corsario algerino Barbarroja. Pero volvamos a nuestros primeros colonizadores. En las cercanías de Siracusa, aún hoy se pueden admirar las ruinas de la antiquísima Megara Iblea. Con el pasar de los siglos, este lugar tuvo un intenso desarrollo comercial, debido sobre todo a la producción de finísima cerámica, que hoy sigue siendo una importante actividad artesanal en la isla, sobre todo en Caltagirone y en Santo Stefano di Camastra. El apogeo del comercio permitió que Megara se expandiera y creara nuevas colonias. Una de estas estaba destinada a convertirse en otro lugar de excepcional importancia, Selinunte. La ciudad limitaba con los territorios bárbaros de los elinios, lo cual explica sus tempestuosos 3 siglos de vida. En efecto, para poder vivir en paz, la ciudad se tuvo que aliar con los cartagineses, sus enemigos naturales, que dominaban la parte occidental de Sicilia. Con su gran tradición histórica,
la ciudad muestra un conjunto de templos y restos arqueológicos de gran importancia para el estudio y la reconstrucción de la vida y la cultura del mundo griego. Aún hoy, los arqueólogos recurren a las letras del abecedario para archivarlos y han llegado hasta la O. La enemiga natural de la ciudad era Segesta, envidiosa y muy preocupada por el auge del comercio de su rival, y fue precisamente la batalla con Segesta lo que provocó el fin de Selinunte. Su adversaria pidió ayuda precisamente a los cartagineses, quienes, con otra de las traiciones de la historia, olvidaron la antigua alianza, asediaron la maravillosa ciudad y la destruyeron por completo, perpetrando una horrible masacre. La imponente ciudad de los templos dejó de existir. Pero la venganza griega no tardó en llegar y la pérfida Segesta pagará el precio de su vil acción. La ciudad se extendía sobre las laderas del Monte Bárbaro, en una posición estratégica, como la atestigua su teatro, que con una arena de más de 60 metros domina un panorama inmenso. La ciudad era uno de los centros más importantes de los elimios, una población que llegó a Sicilia hacia fines del segundo milenio a.C. Estábamos diciendo que su alianza con los cartagineses no le fue perdonada por los griegos, mucho menos por los siracusanos, que luego de muchos asedios lograron destruirla en el año 306 a.C. al mando de Agatocles. Además del teatro, hoy podemos admirar el espléndido templo, uno de los mejores conservados de Sicilia, construido en estilo dórico aproximadamente en el siglo V. En realidad no se le considera un verdadero templo, sino un gran recinto sacro, construido a cielo abierto, o sea, sin techo, para que se pudiera adaptar a los particulares ritos de la original población que vivió en la ciudad. Otra venganza contra los odiados cartagineses fue consumada por los griegos en el año 480 a.C., en un lugar situado al norte, Himera. Fue justamente en los alrededores de estas ruinas en donde una coalición de siracusanos y agrigentinos dispersó al aguerrido ejército cartaginés formado por más de 300.000 hombres, con lo cual salvaron la isla de la expansión enemiga, al menos por algunos decenios. Los restos que ahora vemos pertenecen al Templo de la Victoria, construido 10 años después de la batalla y que, sin lugar a dudas, fue escenario de celebraciones realmente grandiosas. Otra fiesta nos espera en otro lugar famoso de Sicilia. Nos hallamos en Agrigento, en donde asistimos a uno de los muchos espectáculos tradicionales preparados para celebrar la Feria del Almendro en Flor, una explosión de júbilo que recuerda el amor de los habitantes de la ciudad por su tierra y el maravilloso clima que posee todo el año. En efecto, Luigi Pirandello, el gran dramaturgo oriundo de este lugar, decía que sus paisanos comían como si se fueran a morir al día siguiente y construían casas y templos como si no se fueran a morir jamás.
Hoy visitar el Valle de los Templos significa sumergirse realmente en la historia. Sería suficiente solo el Templo de la Concordia para comprender su importancia histórica. Fue iniciado en el año 440 a.C. y por su solemne elegancia y simetría en las proporciones es sin lugar a dudas una de las obras más grandiosas de la arquitectura griega. Su nombre lo debe a una inscripción de edad romana dedicada a la concordia entre sus habitantes, y su excepcional estado de conservación se debe a su transformación, que se prolongó hasta mediados del siglo XVIII en iglesia cristiana. El templo, ubicado al extremo este, es el de Juno Lacinia. A él está unida una curiosa historia narrada por Plinio el Viejo. La ciudad había encargado al pintor Zeusi una obra que representara a Juno, símbolo de la belleza femenina. El pintor aceptó con la condición de que 100 jóvenes mujeres desfilaran desnudas ante él para así elegir a la modelo perfecta. Se dice que las jóvenes de la ciudad compitieron con la esperanza de meritar tan grande honor, y no se equivocaron, ya que el cuadro se volvió tan célebre que hasta el mismo pintor tuvo que imponer una tarifa en la entrada para frenar a la multitud de visitantes. El templo de Hércules, en perfecto estilo dórico, era el más antiguo de la ciudad. Se remonta a fines del siglo VI, y es seguro que fue dedicado al dios de la guerra, porque es citado en un famoso discurso de Cicerón contra el propretor Verre. La majestuosidad de las construcciones originales queda evidenciada por este calco de Atlante, una de las inmensas estatuas de casi 8 metros de altura que soportaban el cornisamiento del templo de Júpiter Olimpio, cuyas dimensiones parece que fueron similares a las de un campo de fútbol. Aquí vemos el original de otro Atlante que se conserva en el Museo de la Ciudad. Y para terminar, aquí tenemos los restos del templo más famoso, el de los Dioscuros, que, aunque de este quedan solo 4 columnas, reconstruidas además en los primeros decenios del siglo pasado, hace tiempo se han convertido en uno de los símbolos de Agrigento y Sicilia. Otra de las maravillas de Agrigento es el mar. Aquel mar que podremos admirar límpido y puro como no cabe imaginar en un islote de su costa, Lampedusa. La isla pertenece a la plataforma continental de África. Tanto es así que muchos, más que el extremo meridional de Italia, prefieren considerarla como el apéndice del extremo norte de África. Un tiempo fértil y verde, el siglo pasado fue completamente deforestada por sus habitantes y hoy se muestra árida y salvaje. Esta característica, unida al inmenso mar azul que la rodea, hacen de ella una isla muy especial, definitivamente inadecuada para quienes busquen lujo y frivolidad. Es capaz de regalar emociones inolvidables a quienes, sobre todo a los hombres rana, aspiran a una vida de mar pura y absoluta. Un lugar de paz, por lo tanto, de sol, mar y muchísimo pescado.
Vamos ahora a Morgantina, enésima colonia griega, fundada en el siglo VI a.C. La localidad fue descubierta en 1955 por una misión norteamericana de la Universidad de Princeton y después de años de excavaciones nos muestra hoy hermosos vestigios de origen predominantemente griego. Morgantina debió alcanzar un gran esplendor, a juzgar por los muchos monumentos hallados en ella. Era grande, serena, con habitantes particularmente acogedores, como lo atestigua este simpático saludo de buen augurio que recibía las visitas, diseñado en el mosaico de la entrada de una casa. «Que estés bien». No le faltaba absolutamente nada. Tenía una inmensa agorá dividida en 2 plantas unidas por una majestuosa escalera, un gimnasio de 90 metros de largo dedicado a los espectáculos deportivos, los innumerables pavimentos de mosaicos polícromos que adornan muchas casas, como esta espléndida representación de Ganímedes, el joven más hermoso raptado por Zeus, que lo convirtió en su copero, denotan una vasta cultura y gran riqueza. Pero otros mosaicos, aún más hermosos, nos esperan a pocos kilómetros de este lugar. Piazza Armerina, lugar actualmente célebre, que conserva uno de los más insignes testimonios arqueológicos de la Sicilia romana de época imperial. Se trata de la Villa Romana del Casale, una extraordinaria morada construida entre fines del siglo III e inicios del IV y que es un ejemplo único del esplendor alcanzado por la arquitectura y el arte romanos. Esta grandiosa villa, mansión lujosísima, se articula en 3 grandes grupos de salas, atrios, patios y ambientes termales, en una unidad de proyecto y habilidad constructiva que de veras provocan admiración. Como decíamos, los grandes mosaicos ornamentales que adornan todos sus ambientes son de una belleza excepcional y tienen una extensión de 3.500 metros cuadrados. Sin duda alguna es un complejo arquitectónico sin rival entre todos los vestigios del mundo antiguo conservados hasta hoy. Maravillosas escenas de caza, descripciones detalladas de varias especies animales, escenas mitológicas, incluso una con el propietario y su familia mientras reciben a sus invitados en la entrada de la casa. Escenas mitológicas, incluso la imagen del propietario y su familia mientras reciben a sus invitados en la entrada de la casa. Y para concluir, la escena más hermosa y célebre: 10 jóvenes mujeres jugando alegremente, vestidas con reducidos trajes, precursoros milenarios de nuestros bikinis. Hoy, después de todo, la moda no ha cambiado mucho. Muchas chicas con trajes que dejan sin aliento abarrotan las playas de todas las islas durante los meses de verano, convirtiendo Sicilia en el paraíso de las vacaciones. Ahora nos hallamos en el archipiélago más famoso, las Eolias, 7 hermanas de roca volcánica que emergen de un profundo abismo azul.
Esta es Lipari, la capital, que todavía conserva testimonios de su ilustre pasado. Ya en el año 4000 a.C., la isla era uno de los más florecientes centros del Mediterráneo, ya que aquí se explotaba la obsidiana, un material volcánico muy apreciado para la confección de flechas y lanzas por su facilidad para ser tallado. Es casi obligatoria la visita al interesante Museo Arqueológico de las Eolias, en el que se custodian preciosos vestigios provenientes de todo el archipiélago. Hoy en día, el conjunto de islas es un lugar de vacaciones único y encantador. Además de Lipari, se puede optar por la paz de Salina, la frivolidad de Panarea, la emoción de vivir en Stromboli sobre un volcán activo, la salvaje belleza de Alicudi y Filicudi, o si no, la mágica Vulcano, dominada por el gran cráter solo aparentemente apagado, pero que en realidad está animado por una vida subterránea tétrica y poderosa, temida y fascinante. Pero otro volcán, mucho más espléndido y majestuoso, se yergue poderoso al otro lado del mar. Aún hoy, tal como lo fue hace milenios para los tímidos navegantes que llegaron aquí, el Etna es un punto de referencia absoluto en la vida de la isla. Como es sabido, el volcán es el más grande de Europa y una visita a sus laderas permite descubrir un mundo fascinante y temible. En todo caso, el paseo es saludable y maravilloso. El paisaje, aparentemente lunar y desértico, estalla repentinamente en formas de vida llenas de color que parecen emerger milagrosamente de la lava negra. No en vano el territorio que lo rodea está incluido en el inmenso Parque del Etna, uno de los más vastos de Europa. Y durante el invierno, hasta se puede esquiar en sus pistas muy bien equipadas, teniendo como fondo el mar y detrás el cálido aliento del volcán, sintiéndolo a pesar de todo como un amigo en el que se puede confiar. Pero no fue así la noche del 28 de diciembre de 1908, cuando Messina fue sacudida por uno de los más violentos terremotos de los últimos siglos. Pocos instantes de furia de la naturaleza y la ciudad fue literalmente aniquilada. Una catástrofe terrible que cobró más de 60.000 víctimas, pero que no detuvo el valor de sus habitantes, que reconstruyeron la ciudad, haciéndola aún más hermosa y moderna que antes. Hoy Messina es una ciudad bellísima y es la primera y sugestiva imagen que acoge al visitante que llega a la isla a través del estrecho. Y aquí tenemos el hermoso Duomo de aspecto normando,
junto al cual un alto y esbelto campanario conserva uno de los más grandes y complejos relojes del mundo, construido en Estrasburgo en los años 30 bajo la dirección del arquitecto Francesco Valenti, y que contiene un asombroso dispositivo mecánico de relojería. Messina es el punto de partida para visitar la maravillosa costa oriental de la isla. Ahora llegamos a Aci Castello, un pequeño burgo marítimo que toma su nombre del homónimo castillo normando que domina la antigua ciudadela de pescadores. A 2 pasos se halla Aci Trezza, una apreciada localidad balnearia caracterizada por sus escollos de los cíclopes, grandes farallones negros que la leyenda identifica con las rocas lanzadas por Polifemo contra Ulises después de que éste lo dejó ciego. Otra visita interesante se puede realizar a la cercana Acireale, con su famoso centro termal y sus hermosas iglesias como el Duomo y la iglesia de San Pedro y San Pablo. También se puede hacer un relajante paseo por el parque público Villa Belvedere, desde donde se aprecia un espléndido panorama de la costa y del Etna. No muy lejos de ahí, apreciamos otro paisaje admirable. Estamos en las cercanías de la Isla Bella, un encantador rincón marino desde el que se podrá ascender para hacer un paseo por una de las más hermosas ciudades de Sicilia, Taormina. Reclinada en una maravillosa explanada en las faldas del Monte Tauro, entre callejuelas características llenas de tiendas y locales de todo tipo, la ciudadela descubre continuamente rincones de gran interés. El Palacio Corvaia, que en 1911 fue sede del primer Parlamento siciliano. La iglesia de Santa Catalina. El Duomo, dedicado a San Nicolás y que se remonta al siglo XIII. Pero es sobre todo el celebérrimo Teatro Greco, situado en mitad de la costa, sobre un panorama que quita el aliento, el que motiva la admiración de todo el que visita Sicilia. Construido en época griega y segundo en amplitud después del de Siracusa, este maravilloso monumento sintetiza, quizás más que ningún otro, la historia, el arte, la belleza ambiental y cultural de esta isla. En 1693, un espantoso terremoto arrasó la que hasta entonces había sido una honesta y anónima ciudad de provincia, Noto. Pero también aquí los habitantes decidieron no darse por vencidos
y reconstruyeron su ciudad siguiendo nuevos y originales criterios urbanísticos. Nació así la Nueva Noto, con sus decenas de palacios, iglesias y conventos que con el pasar de los siglos la convirtieron en uno de los lugares barrocos más célebres del mundo. He aquí el Duomo, dedicado a San Nicolás de Mira, la iglesia de San Francisco, juxtapuesta a un ex convento franciscano, y al monasterio benedictino del Salvador, y luego palacios, calles, estucos y ornamentos que parecen competir para sorprender y provocar envidia. En todos ellos sobresalen los mismos increíbles balcones que observamos en el Palacio Villa Dorata, realizados, como era costumbre, en forma convexa, para que pudieran contener, sin estropearlas, las opulentas y amplias faldas de las nobles que se asomaban a ellos, para ostentar la riqueza de quien podía concederse trajes tan caros. La cercana ciudad de Módica nos permite admirar otro gran monumento del siglo XVIII, la iglesia de San Jorge. Fundada en el siglo XII, fue reconstruida 5 siglos después, siguiendo los nuevos cánones estéticos de aquel tiempo, y representa sin lugar a dudas uno de los mayores testimonios del período barroco italiano. Y terminamos con Ragusa, en la que observamos otro espectacular duomo barroco, también dedicado a San Jorge. Cambiemos de época y zambullámonos en el mar. Si no hubiese tenido su catedral, Cefalù tal vez habría seguido siendo un maravilloso y desconocido rincón de Sicilia. La fama que le ha dado su celebérrimo Duomo normando, en cambio, la ha transformado en uno de los lugares más visitados y mundanos de la isla. Aquí, el verano reboza de juventud y alegría y todo contribuye a hacer agradables las vacaciones. Mientras tanto, desde lo alto de su imponencia, el antiguo Duomo sigue presenciando pacientemente la historia que desde hace siglos transcurre ante él. Fue el conde Ruggero II quien encargó construirlo en el siglo XII, luego de haberse salvado milagrosamente durante una tempestad. Y entre un helado, una zambullida y un aperitivo, obviamente los turistas van a visitarlo, quedándose maravillados ante la imponencia de su interior, de sus grandes mosaicos y la mirada severa del Cristo Pantocrátor, que desde lo alto del presbiterio parece invitar a la moderación. Luego cae la noche y el aire fresco invita a los turistas locales y extranjeros, que difícilmente logran resistir la tentación, a entregarse a las delicias de una de las cocinas más sabrosas del mundo.
sin intención de ofender a los normandos y a la moderación. Pero otro es el templo que en esta ciudad provoca en los visitantes un estupor sin límites. Nos dirigimos a los suburbios de Palermo, a una suave colina en la que en 1174 el rey Guillermo II puso las bases del Duomo, que se convertiría en uno de los templos más espectaculares de toda la cristiandad, la Catedral de Monreale. Donde la catedral literalmente estalla en belleza es su interior, decorado totalmente con el más completo ciclo de mosaicos bizantinos conservado hasta nuestros días. Estos cubren cada rincón de las paredes en una extensión de casi 6.500 metros cuadrados y narran escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento en un espectáculo de radiante belleza. Las obras de arte del Duomo no se encuentran solo en su interior. En efecto, al lado de la basílica podemos visitar otra maravilla, el claustro del convento benedictino anexo a este. El claustro contiene nada menos que 228 columnillas pareadas, todas diferentes, con incrustaciones de oro y decoradas con mosaicos y piedras preciosas delicadamente talladas en bajorrelieve. Fuera del Duomo, un colorido carro, imagen típica del folclore siciliano, nos recuerda las historias medievales de los grandes reyes normandos. Eran aventureros aquellos antiguos guerreros llegados del norte, quienes invadiendo en hordas la Italia bizantina, poco a poco se adueñaron del sur de la península. Su desembarque en Sicilia a mediados del siglo XI fue concebido como una precruzada destinada a echar al pueblo que desde hacía 2 siglos dominaba la isla, los árabes. Y justamente sus gestas inspiraron las historias que hoy narran los cantores sicilianos y que también son representadas en un célebre teatro de marionetas llamadas pupi. Non è giusto che siete cugini. Questo è anche vero. E dunque vi battete per amore e non per la difesa della santa fede. Cosa dici mai, cugino? Io voglio Angelica a tutti i costi. Anch'io. Angelica è mia. No, è mia. Una costa con colores esfumados asomada a un mar azulísimo, un clima dulce y perfumado. Así aparece Palermo ante los ojos de quien llega por el mar. Un lugar en donde la historia, el arte y la belleza explican por qué este lugar desde siempre es llamado la Cuenca de Oro. Los primeros asentamientos humanos se remontan al siglo VIII a.C. La historia nos recuerda que ya los fenicios se asentaron en este lugar tan salubre. Un gran golfo frente a un mar transparente, una tierra fértil gracias a la abundancia de agua
y un clima maravilloso. Desembarcarán también los griegos, los romanos y los árabes, y luego otra vez los normandos y también los suevos, los aragoneses, los españoles, los franceses, hasta llegar a la hazaña garibaldina y a la moderna unidad italiana. Una historia larga y compleja que ha dejado huellas profundas en la imagen y la cultura de esta ciudad, visitando la cual se podrá recorrer la historia misma de nuestra civilización. El monumento que simboliza la ciudad es la hermosísima catedral, erigida el año 1185 por el arzobispo de origen inglés Gualtiero Familio, sobre una antigua basílica romana que había sido transformada en mezquita por los musulmanes. Terminada después de algunos siglos, la basílica fue testigo de todos los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad y denota los innumerables influjos arquitectónicos que, de todos modos, le han dado una solemne belleza de conjunto. Lamentablemente, de la gran dominación árabe que se desarrolló entre los años 831 y 1072, no ha quedado casi nada. En cambio, mucho ha quedado de las culturas sucesivas, comenzando por la normanda. Vencidos los enemigos árabes, Ruggero I quiso subir al trono en el mismo palacio que aquellos habían erigido como sede del poder. El antiguo palacio de los emires se convirtió así en el palacio de los normandos, destinado muy pronto a transformarse en el centro de la cultura y el arte europeos del siglo XIII. Particularmente espectacular es la llamada Sala Amarilla, con su techo lleno de suntuosos frescos. La torre pisana de 15 metros de altura y cubierta con una bóveda de crucería era una sala nobiliaria, tal vez destinada a las audiencias del rey y un tiempo lujosamente decorada con mármol y mosaicos. La gran sala de los virreyes es llamada así por los grandes cuadros de los virreyes que adornan sus paredes. Pero el ambiente más célebre y lujoso del palacio es la magnífica Capilla Palatina, uno de los orgullos de la ciudad. Fue edificada a inicios del siglo XII, inmediatamente después de la coronación del rey Ruggero, y se convirtió en el ambiente principal del palacio. El esplendor de la capilla se debe a sus grandes mosaicos que adornan las paredes, al techo, a los ábsides, a la cúpula
Se trata de extraordinarias obras de arte ejecutadas por maestros bizantinos en el siglo XII y narran escenas del Antiguo Testamento, de los santos Pedro y Pablo, la Natividad, la llegada a Jerusalén y muchísimas otras escenas sagradas. Pero prosigamos nuestra visita a los edificios más importantes del período normando con la iglesia de San Juan de los Eremitas. Construida a mediados del siglo XII, la iglesia, caracterizada por sus típicas cúpulas rojas de estilo árabe, constituye una ingeniosa y genial adaptación de una precedente construcción árabe, la Gubba, que se remonta nada menos que al siglo VI, a las exigencias funcionales cristianas. La plaza más bonita de la ciudad es la Plaza Pretoria. La maravillosa fuente que la adorna es una verdadera joya, una obra rica y suntuosa realizada por el escultor florentino Francesco Camigliani a mediados del siglo XVI. El centro de Palermo es la Plaza Villena, comúnmente llamada Los Cuatro Cantos por sus esquinas biseladas, en las que se han colocado espléndidos elementos barrocos, fuentes y estatuas que simbolizan las 4 estaciones del año, los reyes españoles y las 4 santas palermitanas protectoras de la ciudad. En las cercanías de la Plaza Cuatro Cantos hallamos otro gran testimonio artístico de la ciudad, Santa María del Almirante, más conocida como la Martorana. Concluida en 1143, la iglesia sufrió numerosas adaptaciones con el pasar de los siglos. Su interior es espléndido, ya que está completamente cubierto de maravillosos mosaicos, entre los más antiguos de Sicilia, en el más puro estilo bizantino. Como con la Martorana, fue Jorge de Antioquia, gran almirante del rey Ruggero, quien mandó a construir en 1113 el puente llamado precisamente del Almirante. Son muchos más los vestigios del arte normanda. El más antiguo es la iglesia de San Juan de los Leprosos, que según algunos historiadores fue iniciada por el rey Ruggero nada menos que en 1071, un año antes de que los normandos lograran entrar en Palermo. Concluimos nuestra visita a los monumentos normandos de Palermo con el Palacio de la Zisa, una construcción iniciada por Guillermo I a mediados del siglo XII sobre un precedente edificio que se hallaba en un gran parque y que contenía muchos monumentos árabes. El nombre del palacio deriva de la palabra árabe aziz, que significa espléndido, y muestra una profunda influencia oriental, que se evidencia hasta en la fuente y en los mosaicos con exuberantes y frescos jardines orientales que adornan el frontis. El interior es solemne y sugestivo, y hoy es utilizado para importantes exposiciones.
La iglesia de Santa Teresa es indudablemente uno de los más bellos ejemplos del arte barroco, que muestra toda su extraordinaria belleza en la fachada perfectamente conservada. Hagamos un salto de algunos siglos e introduzcámonos en otra importante época de la ciudad, la barroca. Uno de los monumentos más suntuosos de aquella época es la iglesia de Santo Domingo, edificada sobre dos iglesias dominicanas anteriores, una del siglo XIII y la otra del siglo XV. La iglesia actual se remonta a mediados del siglo XVII y es una extraordinaria expresión de la evolución arquitectónica barroca que literalmente estalla en panoramas amplios y muy escenográficos. Nuestro viaje en el arte, la historia y los esplendores de Sicilia termina aquí, en el mar que ha sido la cuna, la vida y el alma de esta tierra en sus largos siglos de historia. Las últimas joyas de la isla las hallamos en los alrededores de Palermo: Mondello, Scopello, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, la Isla de las Mujeres. Todos ellos lugares célebres que recuerdan la gran vocación turística de esta isla única. Una tierra que desde lo alto de sus 3000 años de historia sigue exhibiéndose con orgullo y descaro, ofreciéndose impúdicamente a quien sabe conquistarla con amor, no con la fuerza. Una tierra que permite apreciar el arte y la cultura de las muchas culturas que la enriquecieron y en donde se puede hacer descansar el corazón y la mente en un clima suave y embriagador. Un lugar en donde es siempre dulce el recuerdo de las emociones vividas y es emocionante el sueño de vivirlas otra vez.